Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Un gusto podernos volver a vernos una vez más. Estamos en la primera clase iniciando este tema precioso, el estudio bíblico de la epístola a los romanos. Dios mediante, mis hermanos, estaremos durante 3 semanas en 6 clases compartiendo este tiempo y cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Como ya hemos dicho siempre, el estudiar la Biblia, el aprender de ella, es de toda la vida, no es solo de un curso. Un curso nos ayuda, nos motiva, nos da directrices, pero de ahí depende de cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos, y que en este nuevo tiempo podamos ponerlo muchas ganas, podamos tener el deseo ferviente de crecer en los caminos de Dios. Nada fácil, nada fácil, eso lo sabemos, pero en una comunión con Él, en oración, en estudio de la palabra, en servicio, en perseverancia, la vida cristiana es más llevadera. Podemos tener victoria inclusive sobre situaciones muy duras que Dios permita que pasemos. Puede ser un robo, una enfermedad, una catástrofe, cualquiera de las pruebas que vivamos será un portal para que nosotros triunfemos. Bienvenidos a todos mis hermanos, bienvenido a, ¿dónde está? Al hermano José Casillas, le damos la cordial bienvenida, si es el esposo de la hermana Susana Conterón. Vamos a orar, mis Sí, pastor, hermanos. Buenas sí, noches. pastor, buenas noches. Un gusto de conocerles y es una bendición de estar aprendiendo algo más de la palabra de Dios. No es, en realidad, a veces Ujú. uno no se pone en práctica o empeño de aprender más, pero gracias, pastor, por esta oportunidad dada y igual quisiera aprender algo de la palabra de Dios. Yo sé que todo no nos va a quedar así, o sea, sí nos va a quedar siquiera algo. La meta es de aprender algo más y ¿qué más puedo decir? Gracias, pastor, por esta oportunidad de conocerles y que Dios le bendiga y seguir adelante aprendiendo la palabra. Amén, hermano José. Un gusto conocerlo virtualmente. Espero que en algún momento nos podamos ver en vivo. Con todo, bienvenido. Saludos también a sus hijitos, a toda la familia. Bueno, Gracias, pastor. vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor y voy a empezar orando y el resto de clases pues iremos por turnos, ¿no? Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias por un nuevo inicio de estudio bíblico con este tema, la epístola a los romanos. Te pedimos tu guía y tu dirección y que en cada paso que demos, cada palabra, cada frase, investigación, deberes, podamos, Señor mi Dios, entender tu palabra, pero también que esto nos lleve hacia un servicio mayor, un compromiso mayor, para que podamos ir creciendo en tus caminos más y más. Gracias por todo, Padre. Oramos agradecidos porque nos has dado el don de la vida y estamos ya en este 10º mes de este año 2021 con este deseo de poder estudiar tu palabra. Papito Dios, bendice a mis hermanos, a nuestros amigos que están participando para que podamos vencer todo tipo de barreras, de pereza, de vagancia y podamos, Señor, ser fieles y poder estudiar de la mejor manera. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos en sus trabajos. Ayúdales en su salud, en su recuperación, en su vida económica. Y Padre, en la iglesia donde tú nos hayas puesto, en la iglesia local, ayúdanos para que podamos ser un puntal de apoyo, de consejo, de ánimo para la iglesia en general. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a Amén. avanzar. Gracias al Señor ya me encuentro recuperado de la cirugía que les había comentado. En esta parte es donde me hicieron la operación en la mandíbula y bueno,
eh, estuve un poco preocupado cómo voy a salir de esto. Y no quería que se pase mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Pero gracias a Dios me ha dado la bendición y aquí estamos para compartir juntos. Bienvenida, hermana Lilia, bienvenida. Hermana Elcita también, bienvenida ya en Cayambe, ¿sí? Hermana Muchas Soledad gracias, también. pastor. Buenas noches, muchas gracias. Qué Mm, privilegio de poder aprender un poquito más de la palabra. Muchas gracias, amén. pastor. Amén. Yo estuve el 25, me parece, de septiembre ahí en Cayambe, apoyando ahí la obra. Tuvieron bautizos de un buen grupo de hermanos. Esa obra está dirigida por el pastor Germán Nepa, es un amigo mío, es un hermano mayor, sí, y pues con la familia pudimos estar ahí, sí. Entonces, nada más, mis hermanos. Saludos a todos y esperemos de que se vayan conectando las 500 personas que se anotaron para este grupo. Sí, bueno, vamos a avanzar, hermanos. Entonces, el tema que estamos para este mes de octubre se titula La epístola a los romanos. La epístola a los romanos. Y Dios mediante, hermanos, en noviembre tendremos otro tema. Si quieren anotarlo, el tema va a ser un estudio bíblico sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Vamos ahí en el mes de noviembre, Dios mediante, hacer un análisis bíblico contextual sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Para diciembre, hermanos, no tendremos un tema a tratar. Sin embargo, hermanos, si el tema del nacimiento de Jesús lo amerita, de pronto nos hemos de extender una semana más quizás. Si no, pues en diciembre tendremos un tiempo de receso, porque pues cada iglesia ya va teniendo sus programas, sus eventos, y en este mes de diciembre pues quizás haya ya más apertura, a diferencia del año pasado que quizás no podíamos ni reunirnos. Entonces, eso les comparto, hermanos. Está así la planificación. Octubre, la epístola a los romanos, y noviembre, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Pues ahí voy a compartirles mucho material. De pronto, como diciembre es un mes navideño, en nuestras iglesias podamos compartir con los hermanos, de pronto en alguna vigilia, en alguna reunión, en algún culto, podamos apoyar la enseñanza de este tema. ¿Sí? Y Dios mediante, pues ya terminaremos diciembre y para el próximo año Él nos irá dirigiendo cómo vamos a ir avanzando en este tiempo. No nos olvidemos que estos cursos tienen por objetivo para que nosotros nos equipemos para servir. ¿Ya? De acuerdo a la Biblia, el cristiano ha sido salvo para buenas obras. El cristiano tiene la identidad de ser hijo de Dios, ha nacido de nuevo para buenas obras. Así es que, mis hermanos, que no desmayemos y que esto más bien nos vaya dando más luz, de acuerdo a la instrucción que hayamos tenido, y podamos ser fortalecidos, podamos adquirir nuevos principios bíblicos para la vida cotidiana, que donde tenemos afanes, donde tenemos situaciones diversas, y es en la cotidianidad donde el Señor está obrando en nosotros y nos está enseñando a confiar plenamente en Él. ¿Sí? Eso es, mis hermanos. No se olviden tener su Biblia, su libreta de apuntes, por favor, no se olviden. Anote las ideas que les llame la atención, algún verso clave. Obviamente yo voy a usar notas y luego les comparto, ¿no? Pero eso va a ser después. Entonces, en el curso, hermanos, estemos anotando, de pronto dibujando y siendo parte activa de este estudio. O sea, tratemos
de no distraernos, de pronto no estar pensando quién ganará el jueves en el partido de fútbol, qué será de mi vida mañana. Ahorita estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, para nuestros hermanos que nos están visitando, para nuestro hermano José, por ejemplo, que primera vez está, también bienvenida a la hermana Mónica. ¿Es la hermana Mónica Alvarado? Mónica Alvarado. Buenas noches, pastor. Sí, Ya, ya mi hermanita. ¿Y dónde está mi hermana? ¿Está aquí en Quito o allá en el oriente? no, acá en el oriente estoy, ¿En qué parte? en la provincia de Sucumbíos, por Cascales. Ah, ya. Entonces nuestra hermana Mónica está allá en Cascales, en Sucumbíos. Sí, Bienvenida, mi hermana. Bienvenida, un gusto que gracias. esté con nosotros. Bueno, entonces usted, hermano, puede visitar el canal de YouTube de la iglesia y si por A o B se olvida de la clase, ¿no? O no pudo asistir, ahí tiene ya las clases grabadas, ¿sí? Que van a ser de ayuda para usted. Está un buen tanto ya de temas que hemos ido coleccionando. El canal es Iglesia Santísima Fe. Ahí usted puede revisar. Estamos recién empezando, mis hermanos, pero hemos de ir colocando más material, tutoriales, apoyo, ánimo, porque sabemos, hermanos, que todos nosotros ignoramos muchas cosas, tanto en la parte del estudio de la Biblia, como también en cuestiones ya prácticas, ministeriales, y siempre necesitamos del ánimo, de la tutoría de alguien que de pronto ha dado un pasito más que nosotros. Así es que eso es, mis hermanos. Entonces, adelante. Bienvenida también a Mireya, nuestra hermana Mireya, y los demás que ya están. Vamos a compartir la pantalla, mis hermanos. Bien, ahí tenemos. Y todos sean bienvenidos, ¿sí? Todos sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Tenemos aquí este pequeño gráfico. Bienvenidos al estudio bíblico. Epístola a los Romanos. ¿Ya? Así es que bienvenidos, hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. La bendición de estudiar en grupo es que unos a otros podemos ministrarnos. Ningún estudioso de la Biblia, ni pastor, ni evangelista, ni consejero, la sabe toda, ¿sí? Unos a otros podemos conocer necesidades, podemos orar, unos a otros podemos dar luz en algún tema que no conozcamos bien. Y es una manera también de aplicar los dones espirituales cuando nosotros nos congregamos. Porque los dones espirituales, de acuerdo a la palabra, han sido dados solamente a los creyentes, a los hijos de Dios, para que nosotros podamos ponerlo por obra en donde estemos, donde Dios nos vaya llevando. Bueno, como verso clave que tenemos que aprendernos, tenemos Romanos 1:17. Ese es el verso clave de este mes, de este tema. Romanos 1:17. Quizás ya lo sabe, ¿no? Pero si de pronto está olvidándolo, pues ahora es la oportunidad de poder retomarlo. De pronto el verso 16 es quizás más conocido que el 17, ¿no? Donde Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, ¿ya? Pero ¿por qué vamos a memorizar el 17? Romanos 1:17. Bueno, porque resume el tema global de esta epístola, de esta carta, ¿sí? Resume en una cápsula el tema que va a tratar Romanos. ¿Y cuál es el tema?
justamente lo que está aquí. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos un PowerPoint. Yo le he puesto aquí el verso en dos versiones. La, la versión de la Biblia de las Américas y la versión de la Nueva Traducción Viviente. La que usted desee, o si tiene usted alguna otra versión, puede memorizar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el verso clave. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Mas el justo por la fe vivirá. Y en la Nueva Traducción Viviente, bueno, ahí hermana Susana, ¿puede darnos lectura? Eh, en la, En el verso en de la, abajo. Ujú. ya. Amén, pastor. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra el principio al fin por medio de la fe, dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ok, esa es la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Usted puede aprenderse cualquiera de las dos. ¿Sí? Pastor, pero yo no Sí. tengo esa Biblia. O sea, la que tenga, la versión que tenga. Ya, La versión gracias. que tenga. La mayoría quizás tiene la Reina Valera. Pueden memorizar de eso. ¿Ya? La que tenga, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, ¿no? El texto clave. No sé si alguien sabe el texto. ¿Ya lo sabe de memoria? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ya, entonces es un reto para este mes, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, aquí este verso está asociado con una pregunta clave, y aquí tenemos la pregunta. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Esa es la pregunta que va a responder el apóstol Pablo en Romanos. Obviamente tiene sus temáticas que va tratando, ¿no? Conforme avanzan los versos. Pero el tema en sí, el tema global es responder a la pregunta, ¿cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser declarados justos si somos pecadores? Esa es la pregunta que responde Romanos. Por ejemplo, en Job 9.2, Job 9.2, hermana Mónica, ¿puede darnos lectura, por favor? Job 9.2 está ahí en la pantalla. Job 9:2. Sí, mi hermanita, ahí está. Dice, en verdad, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Ok, está hablando Job. Esta es la pregunta. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿O cómo puede un hombre tener la aprobación de Dios?
También tenemos Job 25:4. Raquelita, por favor, ahí. Job 25:4. ¿Cómo puede un hombre puede ser justo con Dios o cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Ya? ¿Cómo puede un hombre pues, ser justo con Dios? Esa es la pregunta. Entonces, de manera resumida nuevamente, Pablo responde que la respuesta es esta, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Todo esto vamos a explicarlo, ¿no? Durante las clases. Ahorita estamos solamente viendo cuál es el verso clave que vamos a memorizar. ¿Ya? Espero, hermanos, que para el jueves, para la próxima clase, por favor, ya nos sepamos, ¿no? No es tan difícil, o sea, tenemos que poner empeño nomás. Alguna vez me enseñaron esto. Hay 3 pasos para memorizar. Puede anotar. Hay 3 pasos para memorizar textos bíblicos. Primer paso. Ya. Vamos a anotar 3 pasos para memorizar un texto bíblico o textos bíblicos. Repetir. Segundo paso, repetir. Y tercer paso, repetir. Miren esos 3 pasos. ¿Quién no se va a olvidar? Repetir, repetir y repetir. Si no lo hacemos eso, hermanos, usted puede decir, no, es que me aprendo y me olvido. Bueno, es porque simplemente no aplica la regla. Usted se memoriza hoy y se olvidó de seguir, repite en el bus, cuando estoy haciendo algo, en mi devocional, y nunca más lo repito. Y por tanto, me olvido. Nos vamos a olvidar. ¿Ya? Entonces, repetir, repetir y repetir. Repasar, repasar y repasar. El mes pasado, el texto clave fue Hechos 1:8. Si usted se memorizó y no volvió más a repetirlo, a repasarlo, quizá ya no sabe ahorita, los hermanos que estuvieron en septiembre. Ya, entonces esos son los pasos, muy importante. Ahora bien, ¿por qué tener en la mente la palabra? Hay varias respuestas, hermanos, que podemos dar, pero me gusta la que podemos responder basada en los salmos. Vamos a los salmos. El 119 es un himno a la palabra de Dios, Salmo 119. Pero vamos a ubicarnos en el verso 11. Ya, verso 11. Sí. A ver, por favor, hermano Guito, que nos ayude con la lectura. Salmo 119, 11. Amén, pastor. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. La palabra de Dios dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ok. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y asimismo tenemos en el verso 105, en el Salmo 119 mismo, el verso 105. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Y cuando el Señor Jesús está siendo tentado, está en plena lucha contra Satanás, Mateo 4, en la tentación que tenía
estaba siendo tentado por Satanás, dice una verdad muy importante. Nada nueva, pero él recalca lo que su padre ya había dicho. Mateo 4:4. Miren ahí. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo importante en este episodio del ministerio de Jesús, Mateo 4, es que la escritura fue la base fundamental para poder interpretar o para poder afrontar una circunstancia. Obviamente cuando hablamos de sabiduría, nosotros debemos entenderla a la luz de la palabra. Y una persona sabia es una persona que teme a Dios. Y una persona que teme a Dios es una persona que cada día se fundamenta en la palabra. Obviamente el Hijo de Dios, pues, es Dios, ¿no? Y nadie le ganó en interpretar y en dar la interpretación correcta de la palabra de Dios. Nadie. Obviamente es el Hijo de Dios. Sin embargo, esto debe animarnos a nosotros para que veamos en Jesús el modelo a seguir en cómo nosotros, o sea, en qué lugar debe ocupar la Biblia en nuestras vidas, qué lugar debe ocupar la palabra de Dios que Él ha revelado y está contenida en la Biblia. En este caso podemos apreciar esta frase célebre, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, podemos estudiar, trabajar, podemos alcanzar metas, algún título, comprar un terreno, sí, llegar a tener una familia, pero nada de eso ocupa ni debería ocupar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, es la fuente de alimento del creyente, fuente de alimento del creyente. Y obviamente nosotros podemos argumentar que trabajamos mucho, no tenemos tiempo. Si usted supiera mi situación, pero si usted entendiera lo que estoy viviendo, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, para meditar. Bueno, hermanos, yo no estoy compartiendo aquí mi experiencia. Sí, o sea, lo que estoy compartiendo aquí es el principio que está en la Biblia. Suponiendo que no tuviéramos esta clase, y si usted sinceramente va a la palabra, usted va a encontrarse con ese principio, sin que yo lo haya dicho. Pero como estamos en este estudio, pues ya le estoy adelantando, le estoy resumiendo el tiempo. Y el principio, ¿cuál es? Que el que ama a Dios, ama la palabra. El que ama a Dios, ama la palabra. Y cuando uno ama la palabra de Dios, va a hacer todo el esfuerzo por estudiarla, por entenderla, para poder percibir, captar, atesorar en el corazón que Dios ha vertido en su palabra. Entonces, la Biblia juega un papel fundamental en el creyente. Y esto lo digo de corazón, hermanos. Cuando tenemos miembros de la iglesia local que no estudian la palabra, ahí hay un problema. Peor, si hay alguien que está de líder
y no asiste a estudios bíblicos, no estudia la palabra. Esa es una bomba de tiempo. ¿Por qué el énfasis en este sentido? Porque el Espíritu Santo está en la vida del creyente y el progreso de salvación no depende solamente de quién esté dirigiendo la iglesia ni de quién me esté enseñando. Es una parte, sí, pero la mayor parte para el crecimiento mío en la vida cristiana depende de mí mismo. Entonces, si yo no me doy tiempo para estudiar la palabra, sea al mediodía, en la tarde, en la noche, a la madrugada, como usted quiera tenerlo, yo voy a tener grandes desventajas frente a Satanás, porque vale aclarar lo siguiente: este ser y todos sus demonios, sus aliados, sus huestes espirituales aliadas a Satanás, saben la palabra de Dios. Y justamente en Mateo 4 lo que tenemos es a Satanás citando la palabra de Dios y tratando de decirle lo que dice la palabra de Dios, entre comillas, de acuerdo a lo que él quiere que diga la palabra y no en cuanto a lo que realmente dice la palabra. Justamente con nuestros padres federales, Adán y Eva, pasó eso. El fondo fue la interpretación de la palabra. Y Eva, pues, se dejó seducir y Adán también de igual manera. Entonces, tenemos frente a nosotros la palabra que Dios nos ha revelado, en este caso en la epístola a los Romanos. Y tenemos dos opciones. Una, estudiarla, alimentarnos de ella, vivirla. Y la otra, pues, ser indiferente e ignorarla. ¿Sí? Por eso es que, o sea, no hay nutrición. Por eso es que hay mucha debilidad. Y es una completa analogía, una perfecta comparación con el alimento material, comparado al alimento espiritual. El que no se alimenta bien tiene un sistema inmune muy débil. O sea, no tiene las defensas, no tiene la fortaleza necesaria para que su cuerpo pueda afrontar las enfermedades. Y esto se nos ha recalcado en este tiempo de la pandemia. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Creyente que no está cimentado y fortalecido en la palabra es una presa fácil, hermanos. Créanme, somos una presa fácil ante el poder de Satanás. La mentalidad de que Satanás me hace los favores a mí, hermano, olvídese, yo le piso el rabo a Satanás, peor. Satanás es un ángel de poder. Efesios 6, 10 al 18 nos dice de que estamos en una guerra, y una guerra infernal, una guerra durísima. Primera de Pedro 5 nos habla de que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es que él está empeñado en destruir líderes. Si usted es un líder en la iglesia, él va a hacer todo lo posible para que usted lo que menos haga es servir. Está empeñado en destruir pastores, en destruir líderes juveniles. Toda esa actividad satánica, ¿cuál es el antídoto para eso? Creyentes nutridos de la palabra de Dios. ¿Ya? Así es que, hermanos, pilas en este sentido y que no desmayemos en la palabra. Vamos a contestar varias preguntas. Yo tengo aquí varias preguntas. Vamos a ver la ubicación del libro de Romanos. ¿En qué testamento se encuentra? Vamos a responder. Nuevo Testamento, pastor. Ya, Nuevo Testamento, pastor. ahí voy a escribir. Ustedes también pueden escribir Nuevo Testamento. Listo.
Bueno, yo tengo aquí un colorcito, le voy a poner rojo. Ya. Nuevo Testamento. ¿En qué lugar está? ¿Qué número de libro es Romanos en el Nuevo Testamento? ¿Es el primer libro, el 10º libro, el 8º libro? ¿Cuál es? ¿En qué puesto está? A ver, a ver. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. 6. Sexto lugar. 6, pastor, 6. Ok, está en el 6º lugar de ubicación. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. Muy bien, hermano Alfredito. ¿Recién se conectó o yo no le vi? Yo estaba con pena, digo, el hermano Alfredo no se conecta. Ya, muy bien, 16 capítulos. Está copiando el hermano Alfredito. 16 capítulos. A ver, un ratito. Capítulos. Yo también vaya llenando, ¿no? Listo. Vamos ahora a la literatura. ¿Cuál es el género de Romanos? El estilo de escritura. ¿Cuál es el género? ¿Qué es historia? ¿Es profecía? ¿Es evangelio? ¿Es carta? ¿Qué es? Una carta, pastor. Ujú. ¿Cuál es su género? Es una carta. Carta o epístola. Pilas, hermanos. Es una carta o epístola. Es lo mismo, ¿no? La palabra carta o epístola. Bueno, ¿cuántas epístolas tenemos en el Nuevo Testamento? 13. En total, ¿cuántas epístolas tenemos en el Nuevo Testamento? 27. No, se pasó. Solo epístolas, solo las epístolas. Para facilitar la respuesta, 16. no. Cuente desde Romanos hasta... 13 epístolas, pastor. ¿O no? No, Sí. no. Ustedes me están No. diciendo el número de epístolas que escribió Pablo. Y yo estoy diciendo el total de epístolas del Nuevo Testamento. Cuente desde Romanos hasta Judas. ¿Cuántas epístolas en total? ¿20? 26. No, poquito menos es 21, pastor. 21. 21 epístolas. Perdón, y el libro de No le escuché, mi hermanito, perdón. Disculpe. Apocalipsis, ¿cómo se le considera? Es un libro de profecía en su estructura. Es un libro, en términos técnicos, ¿no? Escatológico. Pastor, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién habla? No sé quién es. Gabriel. Ah, mi hermano Gabriel. Feliz año. De igual manera. Solo una pregunta. Dígame, mi hermano. ¿Y qué se sabe de la epístola a los laodicenses? Que no aparece, que está perdida.
Es como usted acaba de decir, mi hermano. Está perdida y no forma parte del canon de la palabra. ¿Por qué no forma parte? Bueno, podemos dar una pregunta de fe porque a Dios no le plació. Y eso nos demuestra que Pablo no solo escribió las 13 cartas que tenemos en el canon bíblico, escribió más. Entonces, aparte de la literatura que tenemos en el Nuevo Testamento, eso ya es sabido que no fue la única literatura que circulaba en el contexto del primer siglo. Habían otros libros de fe que también circulaban. Pero el proceso del canon es un capítulo aparte para estudiar. Lo que puedo decirles, hermanos, es que el producto que tenemos ahora de 27 libros no fue de la noche a la mañana. Y es más, no es que el ángel Gabriel bajó del cielo y dijo, hermanos, aquí están los 27 libros, esto va a ser el Nuevo Testamento. Eso no. Fue un proceso de formación en el tiempo, en la geografía, ¿sí? Y en la vivencia cotidiana de la iglesia. Entonces, ¿quiénes eligieron, quiénes dieron el visto bueno? Bueno, ahí empezó a haber lo que llamamos los concilios, la reunión de líderes, que fueron reconociendo el valor inspirado de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso puedo decirle a mi hermano Gabriel. Un Ya, saludo una cordial. inquietud. Sí. Ya. Pastor, una inquietud. Ujú. Pablo recomienda que la carta que él les envió a los colosenses le hagan llegar a los laodicenses, y a su vez la carta que les llegó a los laodicenses le hagan llegar a los colosenses para que la lean. Él sugiere él dice eso. Por eso yo preguntaba, la carta no hay, pero Pablo Le ya escribió. recomienda que leamos la carta, el que escribió la carta. Que se haya perdido, no sabemos quién le perdió y todo. Y es cierto que usted dice que los canon establecieron las cartas, pero si nosotros leemos el canon del Antiguo Testamento, hay un montón de libros que están dentro del canon del Antiguo Testamento, son mencionados, pero no aparecen en los libros. O sea, fueron retirados, fueron quitados. El por qué, nadie sabe. Como las crónicas de los reyes, por ejemplo, que vimos, se menciona, pero no existe. No existe. Libros, libros que están escritos en la Biblia, pero que no aparecen. Como usó la palabra, se perdieron en la historia humana. ¿Y por qué están los que están? Porque son los que deben estar. O sea, por esa razón, el punto del canon bíblico es muy interesante, porque si, o sea, hasta dónde se puede seguir agregando libros en la Biblia. Y bueno, tenemos un grupo que nos dice que sí se puede seguir agregando, y por eso tenemos el libro del Moroni, el libro del Mormón, que tiene una equivalencia a lo que conocemos como la Biblia. Y para ellos no estuvo Pastor, cerrado el canon, sino que vino el Pastor, ángel Moroni y dejó eso. Sí. le leo Colosenses Ujú. 4:16. Ya, Cuando esta carta, déjeme poner en la pantalla nomás. Colosenses 4:16. Ya, siga. Yo estoy leyendo en la Reina Valera. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la que la de laodicenses ha leído, también vosotros.
lo que dice, digan, ¿dónde está? Ahí en la pantalla. Ahí Sí. está. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia a los laodicenses. Ustedes. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la la Odisea. Odisea. O sea, Pablo nos recomienda que leamos, pero y no quiere decir que los del canon, al desaparecer, hicieron lo mejor, porque aquí un apóstol nos está diciendo que leamos esa carta. Sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no le contradigo. Lo único que digo es que no la tenemos. Y punto. No hay más. O sea, que escribió y que existió, pues eso es verídico porque está ahí, pero no forma parte de lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Ajá. ¿Por qué? Chuzas, nos podríamos romper la cabeza investigando y, y no vamos a quizás a llegar a una respuesta absoluta. Ujú. Bueno, para los hermanos que no lo conocen, bueno, me dio un gusto escuchar al hermano Gabriel. El hermano Gabriel era miembro de nuestra iglesia hace muchos años, cuando vivía acá en Quito. Y él pues nos ayudó, ministró y todo eso, ¿no? Entonces, un gusto a mi hermano Gabriel escucharle. De igual manera, pastor. Mm. Saludos a la familia y pues Y nunca pensé que iban a vivir por allá porque vivían acá. Ni nosotros, pastor. yo Pero estoy bueno, contento que nos haya hecho esta invitación al libro de Romanos, a leer, porque hay muchos libros para leerlos y estudiar, y hay poca gente que quiere estudiar hoy día, porque hay verdades que ya nos han sido dadas y el hombre está predicando y hablando de de las doctrinas, de los dogmas que ha sido dado a la iglesia, a la denominación, y las doctrinas bíblicas están quedando a un lado. ¿verdad? Eso es. Comparto porque es la verdad. Eh, los cristianos que se supone que deberían estudiar la palabra no quieren estudiar. Y es lo que yo estoy viviendo en la iglesia donde estoy. Y es lo que yo viví en la iglesia donde yo nací, en la iglesia Shekinah, la iglesia ecuatoriana, que hasta ahora existe, ¿no? Y era la lucha del pastor Galo en ese tiempo para que vengan a los estudios bíblicos, para que haya esta reunión y todo eso. Y los cristianos tienen pereza. Pero bueno, ustedes no han tenido, hermanos, y se han reunido. Así es que felicitaciones. Tengo unos chocolates para ustedes. Cuando les vea, les doy. Ya, Chocolates ya, pastor, virtuales. gracias. Ande nomás por aquí ahorita. Y en serio, hermanos, tengo unos buenos chocolates que me hicieron llegar. Y yo les diera, hermano, no, en serio, ya, no, es cacho. Es en serio. Tengo unos Qué chocolates. rico. Muestran que sea para ver desde acá. Ya, Ya. ya les voy a indicar y, perdón, voy a cerrar la cámara un ratito. Con Belly estamos contentos. Miren, aunque no sé si se ve bien en la pantalla, son similares a los, ahí, similares a los tangos. No son tangos. Están sabrosos. Y si no me creen, aquí Au, me tengo, vean, guarda un hito, por tengo favor. bastantes para ustedes. Pero como no vienen, Ya. Ay, no. Usted dijo que iba a venir, pastor. no, Estamos ya, aquí tomándole la palabra. no, sí, mi hermana, lo que pasa es que me dio el COVID, ya eso saben acá, estuve internado y luego mis cirugías por la boca, pero espero Oh, visitarles, ya. hermanos, para poder apoyar la obra ya, hacer misión, en serio. Sí, pastor, sí. Me acuerdo de antes cuando salíamos a hacer misión. Claro, claro, los viajes misioneros. Bueno, mis hermanos, avancemos entonces. Un pequeño entremés. Bien, entonces vamos a ver la estructura de una epístola en términos generales.
Y vale recalcar esto porque la epístola no solamente es de uso bíblico. En el contexto del primer siglo era una forma de comunicación formal que se usaba. No era exclusivo de la iglesia, era parte del Imperio Romano. Filósofos, políticos, literatos usaban la carta para poder comunicar su pensamiento, su mensaje, y no ajeno a esa realidad, no ajeno a esa realidad humana, pues los siervos de Dios, los apóstoles, usaron esa herramienta humana para dirigirse a la iglesia, ¿ya? Y podríamos decir que si hoy estuviera el apóstol Pablo acá, él usara su celular, su computadora y nos escribiera una carta. Ya no usara el papiro, el pergamino del siglo I, porque eso ya es caduco. Pero es la herramienta que estaba en el tiempo del apóstol Pablo, la epístola, tal como vamos a ver su estructura. Entonces, esta estructura no es solamente bíblica, sino también de cartas profanas, o sea, no de iglesia, que se usaba. Una epístola tenía una presentación, tenía un cuerpo y tenía un saludo final. Grábese, ¿no? Esas tres partes principales. Presentación, cuerpo y saludo final. Y eso es lo que vemos en Romanos, que ya vamos a ver. Pastor, Sí, una pregunta. Epístola, ¿qué significa una carta? carta es el equivalente. Gracias, pastor. Epistolé es el griego, carta. Pastor, ¿en qué parte entraría la introducción? O sea, esa es la presentación. Ahorita les voy a poner la introducción a la carta que dice. En el Entonces, contenido de la carta puede resumirse así. La introducción va ujú, primero. esta es la Sería introducción. la Aquí presentación. está. Esta es la Ah, ya. introducción. Sino que yo puse Ya. presentación. De pronto podría estar también ahí introducción. Entonces, en la introducción o Ay, presentación, el autor sí se presenta, el remitente, ¿no? Expone al destinatario y también adjunta un saludo. Digamos que esta es una parte introductoria, una presentación introductoria. Consta de el remitente, el destinatario y el saludo. Luego viene la parte del cuerpo, ¿sí? Podemos ver ahí. ¿En qué consiste la parte del cuerpo? El tema a tratar. Puede ser palabra de ánimo, doctrina, aplicación de la doctrina. Hay una similitud en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y en la parte del cuerpo, en el tema a tratar, pueden ser varias cosas. No es lo mismo el contenido de Romanos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, con el contenido de la primera carta a los Corintios, que prácticamente es una exhortación, es un ánimo. Pero acá en Romanos tenemos esto, y en todas las epístolas tenemos esto. Pero quizás en Romanos lo que más está destacado o subrayado es la parte de doctrina y vivencia. Doctrina y vivencia. Por ejemplo, en la carta a los de Tesalonicenses, hay doctrina, hay vivencia, pero también hay mucho ánimo. Y les anima al apóstol diciendo que no pierdan la esperanza de que cuando uno muere, pues ahí acaba todo, sino que va a haber la segunda venida de Jesús y todo eso. Les anima bastante a seguir adelante. Y tenemos saludos finales.
Además de un saludo que también hay en la introducción, también tenemos un saludo final. Bueno, aquí me faltan, no sé por qué no le puse, pero en el saludo final también es común que aparezca una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una frase que exalta a Dios. Es una frase de adoración, es una frase de adoración que exalta a quién es Dios. Una doxología. Ajá. Entonces, en el saludo final se pueden nombrar personajes, se pueden nombrar alguna palabra de gratitud, como lo tenemos ahí, que ya vamos a ver, y también una doxología, una unas palabras que exaltan el nombre de Dios. Entonces, básicamente esa es la estructura, mis hermanos, que tenemos. La introducción, presentación, el cuerpo, ¿sí? Y el saludo final. En términos concretos, así para no hacernos bolas en esto, ¿no? Ah, Romanos tiene dos partes, ¿sí? Tiene dos partes. Del capítulo 1 al 2 al 11, puede anotar, capítulo 1 al 11, la parte doctrinal. Capítulo 12 al 16, la parte práctica. Cómo nosotros debemos aplicar la doctrina. ¿Ya? Entonces tenemos del 1 al 11, la parte doctrinal. Capítulo 1 al 11. Capítulo 12 al 16, la parte de la vivencia cristiana, la parte de la práctica. Y ese es el patrón que tenemos en las epístolas paulinas, en las epístolas del apóstol Pablo y en las otras epístolas. Se da instrucción y a la vez, es como decir, se da teoría y a la vez se explica cómo esa teoría se la puede poner en la práctica, se la puede aplicar. ¿Ya? Ok. Pastor, Sí. una pregunta. Algunos han dicho que las cartas de Timoteo no son adjudicadas a Pablo, o parte de ellas, o todo. ¿Cuál sería el modo de darnos cuenta? ¿Qué ayuda tendríamos para poder ver qué está pasando en una carta cuando algunas cosas no coinciden? Si quiere, le pongo un ejemplo. Ya. Díganos, hermano. Ahora que estamos estudiando a Pablo, a la carta de Romanos, no podemos nosotros, estoy buscando el pasaje nada más. Aquí está. ¿Qué texto Ya. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de la conversión de Saulo, de Pablo? El libro de Hechos nos cuenta la conversión de Pablo. Ya. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, 9. Capítulo 9, versículo, le doy enseguida, versículo 4. Saulo, la conversión de Pablo. Hechos 9, 4. Dice, estoy leyendo en un Nuevo Testamento de estudio y salmos. Dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vamos en ese mismo libro de Hechos a 26:14. Hechos 26:14. Dice, todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo,
Acá en Hechos 9:4 dice, Saulo cayó al suelo. En Hechos 26:14 dice, todos caímos al suelo. En Hechos 9:7, ubíquese, Hechos 9:7. Ya. Dice, los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Si vamos a Hechos 22:9, que es otra, dice 22:9. Hechos 22:9. Los que los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. O sea, en Hechos 9 dice que Saulo cayó al suelo. En Hechos 26 dice, todos cayeron al suelo. En Hechos 26:13 dice, todos oyeron la voz. Y Ya. en Hechos Ujú. 9 dice, No lo oyó la voz. bueno, esas dos contradicciones, o sea, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, usted dice que no dicen literalmente lo mismo. Eso dice no. Ya, si nosotros, si leemos, en uno dice que Saulo cayó al suelo y en el mismo libro de Hechos dice que todos cayeron al suelo. Ahí habría una contradicción, o sea, tú dices eso. Sí, hay una aparente contradicción. Dice, en el libro de Hechos 9:7 dice que Solo él no oyó la habían voz. oído, a ver, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. En 22 dice, los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz. En uno oyen la voz y en el otro pasaje no oyen la voz. O sea, a ¿Qué nosotros, versión está usando mi hermano? Nuevo Testamento y Salmos. ¿Qué versión? Pero, ¿qué versión es? Es un Nuevo Testamento de estudio, pero yo le puedo dar las citas. Hechos 9:4. Ujú. Ese comparable con Hechos 26:14. Sí. Ya. La otra es Hechos 9:7, comparable con Hechos 22:9. Es que en Hechos 22:9 la palabra es, pero no comprendieron. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz. Ajá. Pero también la traducción, pueden ver en la pantalla, cuando yo voy a traducir del griego al español, también tengo la opción de poner oyeron, como usted tiene. Usted tiene, estoy en Hechos 22:9, ¿no? Sí. Pero no Sí. comprendieron, ya. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a traducir del griego al español o a cualquier otro idioma, tenemos varias opciones de traducirla, y en este caso es esta. Puedo ponerla comprendieron u oyeron. Entonces, en Ya. este caso, lo que yo puedo decirle, y en relación también a los 4 evangelios, parece una contradicción cuando narran de diferentes textos. Lo que yo puedo decirles es que no son aparentes contradicciones y peor contradicciones, sino que son textos complementarios. Por ejemplo, en el caso de Hechos 9, lo que está haciendo el autor, Lucas, está resaltando el aspecto individual de Pablo, de su conversión.
Pero en los otros textos, de igual manera, Lucas está diciéndonos el mismo hecho, pero enfatizando otros aspectos. Entonces, Ya, yo le entiendo cuando dice oyeron y comprendieron. Ahí sí, pero cuando él dice que él cayó y en la otra versión dice todos cayeron. Algunos ujú, dicen que entonces el libro de los Hechos no solo fue escrito por uno, ah, porque hay varios relatos. Ahora, pastor, si tomamos otro ejemplo de las escrituras, que hay bastantes, por ejemplo, cuando se habla de Judas, dice la Biblia, Judas se ahorcó, y en otro texto paralelo dice, Judas fue al patio y por el campo tropezó y se cayó y se desparramó la cosa. O sea, cuando nosotros nos levantamos creyendo que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, es regla de fe, de conducta, que ha sido inspirada y nos enseñaron que no hay errores, no hay contradicciones, pero la inspiración sí fue divina, pero la transcripción, cuando fue escrito, ahí escribieron seres humanos como nosotros, con debilidades y con virtudes. ujú. Sí, sí le entiendo, mi hermano. Y solamente para decirles, hermanos, de que en ese aspecto, en el caso de los evangelios, textos complementarios. En el caso de lo que está citando el hermano, son ya cuestiones de cómo Lucas armó el relato de los hechos. Lo que nos dice al inicio de que él investigó sucintamente, él escuchó otros testimonios para poder componer el evangelio. Entonces, ahí, hermanos, ya entra, pues, un tema donde nosotros nos pongamos a analizar el tema de las fuentes. Eso me está diciendo usted, el tema de las fuentes, de dónde proviene esta fuente. Lo que ahorita lo que estamos viendo es el complemento que ya está, porque el tema de las fuentes es muy importante. ¿De qué fuentes tomó el hermano Lucas para poder componer el libro de los Hechos y el Evangelio? Y entonces, en esas fuentes, por ejemplo, el Lucas no fue testigo oficial del ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Lo que él está diciendo ahí en Lucas, con investigación. Ujú. Pero gracias, hermano Gabriel, por esa observación que también les anima, hermanos, para que justamente estudiemos y vayamos madurando y creciendo en este tipo de interrogantes. Ajá. Pastor, una, cómo le podría decir? Yo creo que yo escuché una vez una enseñanza acerca de las traducciones de la Biblia y habían esta clase de textos controversiales, supuestamente, que dicen. Entonces, ese pastor supo explicar y dijo que en sí la Reina Valera tiene una mala traducción. Entonces decían que ellos, por este tipo de textos controversiales, ellos para zafarse de alguna duda, como quien dice, se iban a los textos originales. Entonces ahí llegaban a las conclusiones de lo que se trataba y de lo que hablaban. Entonces, yo pienso que no tenemos a nuestro alcance un texto original de lo que se está hablando, ¿no? Como usted dice, solo sería ya de nuestra parte poder investigar y ver y llegar al punto en lo que se está debatiendo, ¿no? Yo escuché una vez una enseñanza de un pastor, eso es lo que de pronto, un comentario, ¿no? Que puedo opinar. Está bien. Bueno, eso es un tema que también se lo puede topar. Quizás no es el fin aquí, pero vale, hermanos. Obviamente, lo que tenemos son traducciones, pero una ayuda muy especial va a ser el uso de varias versiones.
como lo he dicho acá, usar varias versiones. No nos quedemos solamente con la Reina Valera del 60, que ha sido de gran bendición, pero ahora ya estamos en otro tiempo y pues el tema de la erudición bíblica ha crecido y tenemos acceso a muchas versiones basadas en el idioma original. Pastor, Jamás va a haber una traducción perfecta, eso sí, hermanos. pastor, Ujú. lo que usted acaba de decir, todas las traducciones tienen equivocaciones. ¿Por Así qué? es. Porque fueron traducidos por los seres humanos. Pero el Creador, desde el momento que Israel regresó a su patria y formó nación, ha permitido que se vayan descubriendo papiros, rollos, cerámica, ruinas, entonces donde la verdad nos está mostrándose. Entonces debemos nosotros cumplir lo que dice, escudriña la palabra, porque dice un texto, mentira heredaron nuestros padres, la pluma mentirosa del escribano. Entonces, hoy estamos en el tiempo de que hay que hacer lo que usted está haciendo, escudriñar, oír, hablar, ver, porque, y gracias que esta generación tiene las herramientas que nunca ninguna otra generación ha tenido, el internet y Claro. todas las versiones y toda la información. Yo aquí tengo la Reina Valera, tengo la Católica, tengo esta Biblia de estudio, tengo Dios llega hoy y tengo las Biblias que pueda tener. Entonces, y al comparar, se puede aclarar algunas cosas, solo al comparar, porque si no, el Creador fuera injusto, porque solo los que van a un estudio, van a un taller, pueden conocer la verdad. No, basta que uno se ponga a leer, averiguar las escrituras y el Padre nos permite dar con la verdad. Amén. Gracias, hermano, por su aporte. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la parte final. Vamos a orar, hermanos, y por favor, quiero pedir a la hermana Mónica Alvarado que nos despida en oración de este tiempo. Y nos veremos el jueves, mis hermanos. Bueno, pastor, vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Padre. Padre amado, te damos gracias por esta noche que hemos podido estar juntos, unidos por una tecnología, Padre. Gracias te damos por el pastor Byron, por poner eso en el corazón de él, el de escudriñar, el de leer, el de ver, Señor, la verdad que tú nos muestras en tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, por los que hemos participado, por los que no están, Señor, te pedimos que tú pongas en su ser, en su corazón, el de buscar tu verdad, Señor, de buscar la verdad y de que esa verdad sea en nuestro corazón y que eso nos dé las fuerzas para poder seguir adelante, Padre, mientras tú nos tengas aquí en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por todo en esta noche y te damos gracias, Señor, por las vidas de todos mis hermanos. Guárdanos, cuídanos de todo mal y asimismo, Padre, ayúdanos para el día de mañana poder seguir. Gracias te damos, Padre eterno, en tu nombre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Una buena noche Amén. y sigamos estudiando. Dios les bendiga, hermanos. Chao. Bien. Hasta luego, hasta mañana. Bendiciones, Cuídense. bendiciones. Amén, amén.